Ahí va bien, ¿verdad? Bien. Bueno, el contexto y sus desafíos, la parte que le gustó a Guido. No, y que yo creo que nos va a dejar las grandes preguntas como para empezar a trabajar. Hay miles de desafíos, pero yo los agrupo en dos. La pandemia nos deja dos grandes. Uno a nivel sociopolítico y otro a nivel administrativo institucional. A nivel sociopolítico, el desafío se planteó desde el día 1, o sea, hace más de un año, que es el rol del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese es un objeto de disputa, el rol que debe ocupar el Estado, cuánto debe intervenir o no en la vida social y económica de los argentinos y argentinas. Es un debate que nos trasciende las fronteras nacionales, que de hecho ha estado en boga en todo Occidente durante muchas décadas, siempre en esta falsa dicotomía de más Estado o menos Estado, cuando en realidad uno debería preguntarse sobre qué tipo de Estado necesita y para qué. Pero lo que no hubo dudas con la pandemia es que sin una instancia de coordinación estatal, el manejo de la crisis sanitaria es imposible. Y ahí todos los discursos de Estado absolutamente mínimo o de loas a la coordinación que da el mercado se dieron de bruces con la realidad. De bruces muy elocuentemente. Y eso, que en principio uno podría ver como algo positivo, porque hay una revalorización del rol del Estado, muy rápidamente generó un conjunto de tensiones fuertes, especialmente en la redefinición de una relación, que es la relación entre las élites gubernamentales que están a cargo del Estado en este momento, con las élites económicas que constituyen los poderes estructurales de la Argentina y de cualquier país capitalista. Y también redefine de una manera distinta la relación entre esa élite gubernamental, a cargo circunstancialmente del Estado, pero a cargo en el marco de un régimen democrático por decisión popular, con una ciudadanía que demanda un conjunto de acciones y de reacciones y de coberturas y de servicios distintos y mayores sobre el Estado. Y que también incide muy definitivamente en la posibilidad de legitimar un conjunto de acciones que el Estado debe, que las élites gubernamentales deben tomar para garantizar el mejor manejo posible de la pandemia. Con la élite económica la discusión no está, digamos, la beta de conflicto desde el día 1 y hasta el día de hoy sigue por la misma senda. ¿Quién paga los platos rotos de la crisis, de la crisis económica que deja la pandemia inevitablemente? Más allá de cómo sea la estrategia de manejo de la misma, no hay muchas novedades. Al principio hubo muchas controversias, hoy ya queda claro que es imposible sostener la normalidad de la circulación o de la vida socioeconómica si estás en este contexto epidemiológico, y que la acción estatal requiere un nivel de intensidad muy grande para salir a cubrir aquellos sectores que quedan más desprotegidos o aquellas ramas de actividad que son imposibles de desarrollarse en contextos de pandemia. Y el conflicto con la élite es simple, es, bueno, si el Estado tiene que hacer ese nivel de inversión extraordinaria o de ese gasto extraordinario para cubrir, la élite económica emerge como el principal, los ojos lógicos de los planteos que se dan en muchos lugares del planeta, como la que tendrá que contribuir con esos recursos para que el fisco para que los gobiernos puedan hacerse cargo, pero por otro lado, ahí hay una disputa porque la élite económica brega porque ese costo mayor se realice ajustando otras partidas de las erogaciones públicas. Entonces, esta distribución de los costos económicos y esta discusión sobre las fuentes de financiamiento del sector público
recrudecen porque la élite defiende obviamente sus intereses y los defiende con la misma estrategia que siempre las élites económicas defienden sus intereses, que es presentar sus intereses muy particulares como parte de un interés mayor que involucra mayor cantidad de gente. Entonces, ahora vamos a ver cómo eso se redefine en la discursiva en un conjunto de falsos dilemas o ejes de controversia. Y también, como decíamos antes, hay una tensión fuerte con la ciudadanía, porque la ciudadanía pide más cosas rápidamente, que le lleguen de una manera eficiente, y en algunos casos son problemas conocidos que se agravan, y en otros casos son problemas completamente nuevos. A nivel institucional y administrativo, entonces, a los gobiernos también se nos generó un gran problema, el primero y fundamental que tuvo la jefatura de gabinete y específicamente nuestra secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Innovación Pública, fue la de adecuar el funcionamiento de las instituciones públicas a las nuevas condiciones que nos daba la pandemia. No es solamente la necesidad de que la administración pública siga funcionando cuando sus trabajadores, que nunca antes habían trabajado desde sus casas, porque el teletrabajo, el trabajo remoto no estaba instalado como una posibilidad en la administración pública nacional, más allá de un pequeño, de algunos casos excepcionales, sino que además de eso, de que teníamos que estar la mayor parte de los trabajadores trabajando desde nuestros domicilios, eso se debía hacer en un contexto en donde la ciudadanía tenía que dejar de circular, que fue lo que sucedió al comienzo de la pandemia. Entonces, había que diseñar un montón de políticas públicas y herramientas nuevas en una forma de trabajo completamente nueva, que era desde los hogares, en hogares en donde no estaban dadas en muchos casos, en la mayoría de los casos, las condiciones para desempeñar esa tarea, porque la escolaridad también se estaba haciendo en los hogares, porque no existía la infraestructura, el equipamiento necesario en esos hogares para hacerse cargo de eso. Pero no solamente había que hacerlo así, y eran políticas novedosas, sino que había que inventar la manera de que eso se pudiera implementar de una forma relativamente eficaz, eficiente y veloz, sin que la ciudadanía saliera a la calle a obtener ese beneficio, o sea, sin que hubiera una ventanilla del Estado abierta para ir a buscarlo o evitando, digamos, que esos servicios se brindaran con circulación de los beneficiarios. Y en un país con niveles de informalidad tan elevados como el nuestro, donde hay por lo menos 6 millones de adultos que no tenían en ese momento ningún tipo de institucionalización bancario-financiera, fue muy difícil instrumentar ese conjunto de medidas. Y todo eso se tuvo que hacer en un corto tiempo, con muchos vaivenes, con muchos errores indiscutiblemente, pero pensemos esto, es un gobierno que llega a los 3 meses de llegar, tiene que reconvertir toda la administración pública en modo de trabajo remoto para que esa administración pública implemente un conjunto de políticas completamente novedosas en un contexto excepcional, en donde además los beneficiarios de esa política no podían salir de sus casas o había que evitar que salieran de sus hogares. Todo esto además sin normativa de respaldo para la forma de trabajo de esta naturaleza, porque, insisto, el trabajo remoto no estaba regulado en el sector público nacional, y para hacerlo se necesita de un espacio paritario que quedó prácticamente condicionado todo el año anterior por el tema de precisamente la pandemia. Además de estas cuestiones vinculadas a la implementación de políticas públicas nuevas, la pandemia disparó todo un proceso de compras de determinado tipo de bienes que se requerían para fortalecer, entre otras cosas, el sistema de salud, pero también para dotar de mayor cantidad de alimentos, para llegarle a todas las personas que estaban con necesidades básicas insatisfechas o que no podían trabajar. Y esas compras
debían realizarse de la forma más transparente y correcta posible en un contexto en donde no podían seguirse los procedimientos preestablecidos para la normalidad, porque esos procedimientos demandaban una temporalidad imposible de ser sostenida con la noción de eficacia. Nosotros necesitamos no solamente que las políticas se implementen de manera eficiente, sino de manera eficaz, o sea, que cumplan el objetivo para el cual, en tiempo y forma, el objetivo para el cual están diseñadas. Además, la demanda de la ciudadanía, que significó un desafío enorme para la administración pública y todo el sector público nacional y los provinciales también, fue brindar en tiempo real información clara y precisa sobre temas sobre los cuales nunca antes el Estado había regulado, y mucho menos en ese nivel de masividad. Piensen que se tramitaron 12 millones de permisos de circulación, un conjunto de normativa inédita, que nosotros tenemos toda recopilada, sobre la especificidad del COVID-19, de lo que significaba, de quién podía circular, qué actividad se incorporaba en esta fase, quién en la segunda, a los 3 meses otra. En el medio, toda la ciudadanía está desesperada por saber si puede o no ir a hacer las cosas más elementales como comprar a 15 cuadras de su casa. ¿Se necesita o no se necesita un permiso? Bueno, toda esa información que además lleva un poco de tranquilidad en un contexto muy atípico y muy angustiante, también hubo que brindarla de la mejor manera posible, reconvirtiendo, y ahí lo voy a señalar con total claridad, prácticas que estaban totalmente arraigadas en la PN. En la Administración Pública Nacional los organismos solamente comunican, tenían la tradición de comunicar lo que querían comunicar y punto, no interactuaban con los usuarios. Era una comunicación unilateral en el sentido de que solamente se posteaba en redes y en las páginas oficiales la comunicación que el organismo quería dar a conocer. La demanda que aparece de la ciudadanía obligó a hacer toda una reconversión de la estrategia de comunicación en algunos organismos muy grandes de atención a la ciudadanía, como PAMI, como ANSES, como RENAPER, como Migraciones, que tuvieron que rápidamente empezar a interactuar con la ciudadanía en todos estos canales de una manera de ida y vuelta, mucho más directa, porque si no realmente la frustración y el enojo de la ciudadanía ante la falta de respuesta de los organismos, ante las miles de consultas nuevas que se generaban, era creciente. Y eso no se hace de la noche a la mañana, porque implica reconvertir procesos internos y capacitar mínimamente a las dotaciones que tienen que atender de manera muy particular, porque no es lo mismo la atención virtual que la atención, o por canales distintos de consulta, que la atención presencial. Y como si esto fuera poco, lo que más sabemos todos, es el esfuerzo fiscal sin precedentes que se tuvo que hacer el año pasado y que el Estado tuvo que asumir para poder sostener a todas aquellas familias que se quedaban sin ingresos, sin posibilidad de trabajar. Los informales a través del IFE tuvieron su cobertura, y lo mismo los formales del sector privado que se vieron afectadas sus actividades por la pandemia y se vieron cubiertos parcialmente en sus ingresos con los programas de ATP. Eso fue un esfuerzo fiscal único, inédito, que la Argentina además, por la situación que atravesaba de crisis de deuda en el periodo anterior, no estaba en condiciones de asumir tan sencillamente. Y entonces hubo que empezar a pensar soluciones muy innovadoras para problemas de larga data de nuestro país, que con la pandemia afloraron todos juntos. No era ninguna novedad que se viajaba mal en la zona metropolitana. Pero cuando el hacinamiento en el transporte público se convierte en un vector de contagio escandaloso, y bueno, entonces ese problema que uno venía tratando de resolver a tandas en una temporalidad más espaciada, se tiene que trabajar de otra forma y se tienen que pensar soluciones más rápidas, porque definitivamente mientras exista la pandemia, el problema del transporte público
ya no es una cuestión de calidad de vida, de cómo se viaja, sino de conservar o no la vida, o de propagar o no el virus, y lo mismo sucede con los asentamientos urbanos que están más hacinados, con los sistemas de cobertura de salud que son muy heterogéneos, y que en ese sentido rápidamente se logró hacer un fortalecimiento de todo ese sistema. Los problemas de informalidad y precariedad laboral enormes, millones de personas, insisto, trabajando por cuenta propia o trabajando en negro sin ningún tipo de registro, quedando totalmente desamparados ante una imposibilidad de circulación como hubo estrictamente al inicio de la pandemia. Y todas las cuestiones de la brecha digital y de la accesibilidad a los servicios de Internet que complejizaron la posibilidad de la escuela virtual, del trabajo virtual, del trabajo remoto. Esos problemas que ya eran un problemón, digamos, todo lo que venimos enunciando es un contexto que uno lo vuelve a repetir y se va dando cuenta de la complejidad del asunto, se da en el medio una disputa social por el sentido y la orientación de estas políticas públicas, especialmente con las fracciones de la élite económica, que embistieron directo contra el Estado por los motivos que ya veníamos mencionando antes. La élite económica necesita sí o sí deslegitimar al Estado y a la clase política para evitar que se implementen cualquier tipo de política redistributiva que la perjudique. La coyuntura actual es una coyuntura favorable para poner en discusión estas cosas. A ver, le bajamos ganancias, como sale anunciado hoy, al 90% de las empresas y se las subimos al 10% más grandes de empresas. Es un contexto donde hoy parece muy razonable hacerlo. Obviamente ese 10%, que cuantitativamente es escaso, pero cualitativamente es muy potente, porque además tiene todo un conjunto de redes de construcción de sentido a disposición que viene aceitando y financiando desde hace muchos años, busca presentar la defensa de sus privilegios, como les decía antes, como una cuestión de interés general. Todo el tiempo, miren, uno de los ejemplos más concretos de esta cuestión estuvo vinculado con el tratamiento al aporte extraordinario a las solidario y por única vez a las grandes fortunas. Se instaló en un momento de ese debate que cualquiera que tuviera un pequeño emprendimiento, un departamento de 4 ambientes, iba a pagar ese aporte, cuando sabíamos que era un aporte que iba a afectar a menos de 15.000 personas. Y eso lo hacen en articulación en un momento con los espacios opositores, que también, después de un primer momento en donde se buscó ir hacia una estrategia de cooperación conjunta para tratar de enfrentar el inicio de la pandemia, especialmente sostenida por aquellos que tienen cargos ejecutivos y responsabilidades de gestión, luego, rápidamente, más temprano que tarde, se terminó convirtiendo en otro eje de controversia de la polarización del escenario político que Argentina tiene desde el 2008 para acá. Y ahí se empezaron a instalar estos falsos dilemas en la agenda pública que muchas veces recrudecen, demenguan, vuelven a aparecer, pero que siempre están ahí latentes, que son el dilema salud versus economía, o sea, o haces una cosa o haces la otra, es como que no hay espacio para pensar una estrategia que permita evitar mayores males en materia económica y al mismo tiempo preservar la salud de la mayoría de los habitantes de este país. Toda otra discusión sobre intervención estatal versus libertades individuales, esta idea de la infectadura, esta idea de que el Estado aprovecha este contexto de epidemia para avanzar sobre las principales o más elementales libertades del ser humano, que eso, insisto, no es un fenómeno que se haya dado exclusivamente en nuestro país, se ha dado en varios países de Occidente. Y después esta idea de quién es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo, si el sector público a la hora de financiar los platos rotos de la pandemia o el sector privado. Entonces esta idea que se había instalado al inicio de que los 5 millones de personas que trabajan en el sector privado financian con sus impuestos a todo el resto, que son los
del sector público o los que no tienen trabajo. Y eso lleva a pensar un conjunto de controversias y paradojas en torno al nivel de intervención estatal en la economía, el salario promedio de la economía, cómo se financia el gasto, cuál es el tamaño y el costo del Estado. Ese es el contexto para ponernos un poquito en marcha, para movilizarnos y pensar. Son los disparadores. Acá los datos, para que sepamos sobre qué objeto estamos reflexionando. La Administración Pública Nacional hoy tiene aproximadamente 400.000 personas. Estos son los ministerios y todos los organismos descentralizados y entes autárquicos de los que integran la Administración Pública Nacional. De esos 400.000, casi la mitad son personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad, por razones obvias, muy específicas de su función, los vamos a correr del análisis, y lo que se considera comúnmente como burocracia pública, en el sector público, en la Administración Pública Nacional, perdón, aproximadamente son casi 200.000 personas. Eso es la mitad. A esto hay que sumarle el personal de las empresas públicas, de la banca pública, de la banca pública nacional, ¿no? Me refiero, de las empresas de mayoría estatal. Si sumáramos todo eso, tendríamos otras 400.000 personas más. Pero yo hoy me voy a ceñir a lo que está bajo mi gobierno, entre comillas, desde la Secretaría, que es todo el personal enmarcado dentro de la Administración Pública Nacional. Si lo pensamos en términos de género, ahí también tenemos una paridad absoluta, mujeres y varones por igual, 50 y 50. En ese personal civil. Por supuesto, en Fuerzas Armadas y de Seguridad hay una brecha, que está muy asociada al tipo de función que despliegan las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si empezamos a hacer un análisis más de lo que se conoce como la brecha vertical, que es a medida que se va ascendiendo en los cargos dentro de la administración pública, ahí ya empezamos a notar que en la alta dirección pública, estos cargos que están comprendidos en distintos escalafones, vinculados a la dirección, que pueden ser direcciones simples, coordinaciones, direcciones nacionales, ahí ya observamos una pequeña, pero incipiente brecha, a favor, obviamente, de los varones. Hay más varones que acceden a esos cargos que mujeres. Cuando llegamos a los cargos de autoridades superiores, o sea, subsecretarios, secretarios y ministros o ministras, ahí sí la brecha es importante. 68 contra 32, a favor, en contra, digamos, de las mujeres. Estos son los datos a diciembre del año pasado. Esta fotografía que nos parece... que nos invita a reflexionar y que nos parece necesario modificar, porque realmente si uno parte de una base paritaria, 50-50 con equidad, encontrarse una cúpula con una brecha tan significativa, nos tiene que llevar a reflexionar sobre por qué nos sucede esto y cómo podemos hacer para ir corrigiéndolo en el tiempo. Cuando uno ve la película, en realidad encuentra que hay una evolución favorable. En la alta dirección pública, muy de a poquito, muy a cuentagotas, desde 2009 hasta hoy, se ha ido mejorando la participación femenina en esos cargos. La brecha se va achicando. La evolución en lo que son los cargos de autoridad superior es una evolución mucho más favorable. Yo no sé dónde quedó ese gráfico, pero estoy dispuesta a volvérselos a compartir. Pero muestra que partíamos de 20% contra 80% y hoy estamos en este 32 contra 68. En términos de protección, de condición laboral y de negociación con los representantes paritarios, nosotros tenemos al grueso de esa administración pública comprendida dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 214, un convenio del 2006, que involucra a más de la mitad de estos trabajadores civiles de la APN,
que trabaja claramente los temas ya muy tempranamente de su formulación de equidad y prevención de violencia de género, con lo cual en términos de género existe una trayectoria previa interesante que hoy nos permite avanzar en políticas de disminución, y 75.000 se rigen por otros convenios. Nosotros tenemos un conjunto de desafíos para el 2021 con esta temática, que está más vinculada a fortalecer estas comisiones de igualdad de oportunidades y trato, que son comisiones paritarias que están instauradas en este convenio colectivo, y la aplicación del hecho de que Argentina haya suscrito el convenio 190 en la OIT va a implicar la necesidad de trabajar conjuntamente en toda la PN, no solo para erradicar la violencia en el ámbito laboral, sino para garantizar una mayor accesibilidad a las mujeres a las cúpulas del Estado. Ahora bien, esa descripción en términos de cuántos empleados tenemos, dónde los tenemos, cómo se componen por género, qué desafío nos dejan en esa materia y cómo están encuadrados en términos laborales, es la base sobre la cual nosotros pensamos la transformación de la función pública para estos años. Nosotros tenemos 5 ejes rectores en la transformación de la función pública. Por un lado, todo lo que tenga que ver con la accesibilidad de servicios. Esto es algo que nos dejó la pandemia como una obligación y como una necesidad ineludible. Nosotros tenemos que hacer mucho más fácil el acceso a los bienes y servicios que brinda el Estado a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de algo muy elemental y que surge de cualquier encuesta. Para la ciudadanía, el Estado es uno solo. Puede ser sector público nacional, APN, o provincial, o municipal. La repartición pública es una, las distinciones nosotros las tenemos entre niveles, entre qué artículo de la ley están comprendidos, qué nivel de autarquía o centralización pueden tener. Para los ciudadanos de a pie, lo que se define es el vínculo con el Estado, se define, esto es muy importante, porque se define en una porción mínima del sector público. El sector público nacional no tiene ni a un cuarto de sus trabajadores que no forman parte de las Fuerzas Armadas ni de seguridad, o sea, esos 200.000, son apenas 40.000, o sea, menos de un cuarto los que atienden al público. Sin embargo, esa experiencia, que es la que tiene el ciudadano directo con el Estado, es la que marca el vínculo con el Estado. Por eso, todos los esfuerzos, nosotros ya antes de la pandemia teníamos identificado que todos los esfuerzos teníamos que colocarlos en mejorar esa ventanilla, de todas las maneras posibles, sin un fetichismo tecnológico, porque si uno se cree que con la app lo resuelve, lo único que va a terminar haciendo es magnificando los problemas de fondo que hay, porque los hace más rápidamente visibles a través de las herramientas tecnológicas. Necesitamos ahí una transformación mucho más profunda de lo que son las ventanillas de atención al público por todas las vías, porque hoy solamente no es la atención presencial, la pandemia en eso nos dio un espaldarazo, para ir hacia la digitalización completa de los trámites, para abrir estos canales de comunicación diversificados. ¿Por qué? Porque en la imagen del ciudadano y la ciudadana, eso es el Estado. Y trabajarlo mucho a nivel federal, con las provincias y con los municipios, porque esa experiencia debe replicarse, esa mejora sustantiva en la atención a la ciudadanía tiene que replicarse en todos los niveles de Estado. Es sino muy difícil de explicarle al resto o de instalar en la población la idea de que la mayoría, más de 3/4 de los empleados del sector público nacional, lo que hacen es formular, implementar, evaluar y realizar seguimiento de políticas públicas. La experiencia de la ciudadanía con el Estado no es ese cara a cara del ver cómo se mueven las ruedas.
dentro de la propia administración. Es qué recibe concretamente desde ese diseño que se entera alguna vez que existe hacia ese bien concreto o servicio concreto que recibe. Y por eso necesitamos, y ese es nuestro segundo eje, innovar y elevar la calidad de la gestión pública. Sin atarnos a modelos prefabricados que vienen pensados como chorizo para otros contextos, planificando, implementando, evaluando las políticas públicas con nuestras propias herramientas, mapeando todo lo que hace el Estado, poniéndolo en valor, redefiniéndolo en función de los resultados que se obtienen, pero no solamente mirar los resultados, sino poner mucho énfasis en lo que se planifica, porque muchas veces se evalúan muy bien los resultados de políticas que en la planificación han tenido déficit consistentes en términos de su eficacia. Se ha puesto demasiado el ojo en la eficiencia de la política pública, cosa que obviamente es necesaria, sin poner tanto énfasis a nuestro gusto en la eficacia de esas políticas. ¿Resuelven o no resuelven los problemas cotidianos de la mayoría de los argentinos y argentinas? En términos más internos, nosotros sabemos que la función pública no va a poder mejorar ni pegar un salto innovador ni de calidad si no logramos tener una mayor integralidad de las políticas de empleo. En realidad, integralidad de todo, porque si hay un déficit que yo estoy convencida que marca la diferencia en la gestión pública, es el nivel de integralidad que se logra tener en la gestión. Ustedes saben que la administración pública está diseñada de una manera tal que cada uno de los organismos o reparticiones se ocupa de ver una parte, y esa parte, esa configuración como vertical del organigrama, que es bien jerárquico, actúa sobre un campo de la política pública. Y está muy bien, la defensa, la educación, la salud, lo que sea. Ahora bien, la jefatura de gabinete debe velar por algo que muy pocos organismos realizan, y en ese sentido creo que hay roles como el de los abogados y abogadas del Estado, que es clave porque son bien transversales, los servicios jurídicos, así como otros servicios clásicos que se dan en el Estado, pero los jurídicos especialmente, son los que velan por cierto grado de integralidad de las políticas. Entonces la jefatura es la única repartición puramente horizontal, que cose y vela por ver consistencia, coherencia e integralidad de las políticas. Especialmente nos interesan las políticas de empleo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una recepcionista en una repartición con unas condiciones laborales y una recepcionista en otra repartición con otras condiciones laborales completamente diferentes, algunas reparticiones en donde se otorgan horas extras como complemento salarial, otras donde se pagan viáticos cuando no se pagan viáticos para mejorar los salarios, en algunas donde se dan dobles o triples excepciones para subir en la escala del CINEP, en otras, bueno, digamos, todas esas inconsistencias o heterogeneidades que terminan generando desigualdades muy profundas, tenemos que empezar a trabajarlas para dotarlas de cierta consistencia y siempre buscando mejorar esas condiciones laborales, viniendo de una experiencia catastrófica que fueron especialmente 2 últimos años de la gestión anterior, en donde la caída del salario real de los trabajadores públicos fue muy pronunciada. Se calcula en el punta a punta de los 4 años un 35%, al que le tenemos que sumar el año anterior, en donde el objetivo fue sostener el pago de los salarios sin ningún tipo de quita a marzo del año pasado, y dando una paritaria que recién este año empieza a mostrar cierto acompañamiento con la inflación, pero el año pasado también fue un año en donde el salario real de los trabajadores públicos perdió. Y de eso somos conscientes. Por supuesto, en un contexto en donde el esfuerzo fiscal se tuvo que poner precisamente en aquellos trabajadores que no tenían cobertura de ningún tipo, los trabajadores informales, los desempleados, y aquellos que tenían
sus actividades totalmente castigadas por la pandemia, y por eso se les cubrió parte de sus salarios. Ahora bien, no es solamente ver lo salarial, es ver también una política consistente de recursos humanos, que analice la composición de las dotaciones, que visualice cuál sería la dotación en función de los objetivos de esos organismos para adelante, compartir las experiencias y trabajar con criterios de comunidades de prácticas que permitan replicarse en todos los entramados estatales. Por supuesto, mucho eje, todo el grueso de los recursos estamos poniéndolos en políticas de capacitación e información, ya no solo para la Administración Pública Nacional, sino incluso más allá, con un plan federal de capacitación para los empleados de las provincias y municipios, y un plan de capacitación a medida para las empresas públicas. Un cuarto eje que nosotros, desde el comienzo, yo tuve el mandato del jefe de gabinete de trabajar fuerte con eso, de hecho fui convocada un poco por mis antecedentes académicos en la materia, que son todos los temas de integridad, transparencia y ética pública, previniendo la captura de la decisión pública por parte de intereses particulares. Eso nosotros lo vimos con toda claridad en la gestión anterior. Cuando el Estado está ocupado, los puestos de decisión en el Estado empiezan a estar ocupados por personas que vienen de trabajar directamente en sectores de la actividad económica en puestos altos, terminan, ya sea por una situación potencial de conflicto de interés, ya sea por una visión, una cosmovisión de cómo se concibe al Estado y al mercado y su relación, o lo sectorial en el mundo de la empresa. Nosotros vimos ejemplos muy claros de lobbies sectoriales convertidos en política pública durante la gestión anterior. No es exclusivo de la gestión anterior, pero yo creo que el paroxismo de ese problema se pudo ver claramente en la gestión anterior. Y no es que hoy no tengamos esos problemas, tenemos parte de esos problemas, tenemos otros tipos de captura de la decisión pública por parte de otros grupos de interés, en algunos rubros de algunas ONGs, en algunos otros rubros de los propios de las propias asociaciones de trabajadores o movimientos sociales. Sin embargo, trabajamos todo el tiempo para establecer un sistema de información cruzada con CIGEN, con la Oficina Anticorrupción, que nos permita prevenir esas áreas de conflicto, en donde se pueda internalizar esta idea de la necesidad de darle una dimensión ética muy sólida a la función pública, que cualquiera que esté ocupando un cargo en la función pública sienta que se está ahí para defender los intereses de ese Estado nacional, no del gobierno en particular, sino de un Estado nacional que está más allá de esos gobiernos, pero a su vez, en el caso de las autoridades superiores, que sí claramente somos autoridades políticas y que compartimos una visión con el gobierno nacional, somos parte de ese gobierno nacional y esa orientación de política pública, tengamos clarísimo que cada uno de los recursos públicos tiene que estar puesto al servicio de ese proyecto nacional, que es el que votó la ciudadanía, porque por algo estamos acá. Y en un país federal, todo eso requiere, a través de los consejos federales diversos que existen, que son muchos, de distinta naturaleza, y que algunos han resultado herramientas claves en este contexto para organizar y coordinar en todo el territorio, como el Consejo de Salud y el Consejo Federal de Educación, trabajar en el de la función pública sobre una transformación de la función pública para los próximos años, aprovechando lo que nos dejó este contexto tan complejo. Y esto no es solamente un qué, sino un cómo. O sea, ¿de qué manera vamos a trabajar? ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo con la que nosotros actuamos? Nosotros podemos dar cuenta de esa metodología de una única y principal forma, con el ejemplo. ¿En qué sentido digo? La jefatura de gabinete y especialmente la Secretaría de Gestión y Empleo Público, con su forma de trabajar, tiene que mostrar cuál es la manera que realmente nos hace más fuertes como Estado nacional.
hay que construir de una manera colaborativa, participativa y transversal. No quiere decir que nosotros no asumamos las responsabilidades que nos tocan, pero acá se trabaja con una cabeza en donde se identifican los núcleos problemáticos. En esa identificación de los núcleos problemáticos intervienen diversos actores y eso se construye no desde un manual, sino desde un diálogo concreto con los actores. Se producen o se sistematizan los datos existentes que nos permitan, una vez identificados los problemas, ponerle una dimensión adecuada a los mismos, analizar esos datos para ver por dónde viene la mano y cómo podemos hacer para encontrar la solución. En esa búsqueda de la solución hay que articular con actores en redes de trabajo, porque no hay manera de bajarlo como las tablas de Moisés al resto para que lo aprendan. Y trabajar mucho y muy fuertemente en todo lo que es la calidad de las políticas públicas como un proceso que arranca con la formulación, sigue con la implementación, el seguimiento y la evaluación, que es una distinción analítica de un proceso amplio de policymaker, de hacer la política, que está en realidad circulando todo el tiempo, porque muchas veces de la propia evaluación ya surge lo que hay que planificar. ¿Qué acciones concretas desarrollamos en la Secretaría? Nosotros este año largo trabajamos en materia de fortalecimiento institucional con 5 grandes acciones, que me parece que son como las que muestran con mayor claridad estos ejes que veníamos diciendo antes. 1, desarrollamos un sistema de información integrado que sistematiza y grafica todas las políticas que se desarrollan en las instituciones del sector público. Ese es el mapa de la acción estatal al que tienen acceso los ministros, el jefe de gabinete y el presidente de la Nación, y estamos ahora desarrollando una parte de ese mapa para que pueda ser de acceso a la ciudadanía, sobre algún tipo de nivel de información distinto. Para nosotros es muy importante poner en valor todas las acciones que realiza el Estado y para eso hay que mapearlas, hay que saber cuáles son. Entendiendo por acción, obviamente, todas las regulaciones, bienes, servicios, transferencias que realiza el Estado. Para poder construir ese sistema, nosotros conformamos una red de seguimiento de gestión y fortalecimiento institucional. Esa red está integrada por 35 referentes, la formamos en febrero del año pasado, y con esa red pudimos conformar en el momento de la pandemia, o sea, menos de 2 meses después, un equipo de atención a la ciudadanía para que pudiera ir resolviendo y orientando a cualquier ciudadano que lo requiriese en los trámites a realizar en el sector público nacional. En ese marco también creamos el programa de digitalización de servicios a la ciudadanía. Esto fue en agosto. Digitalizamos 96 trámites, nosotros identificamos 96 trámites que son los que más se realizan. Esos 96 trámites los llevan adelante 14 organismos. Nos reunimos varias veces con los 14 organismos. Diseñamos planes de capacitación específicos para algunos de esos organismos y reingeniería de procesos para pasarlos a digitalización en otros. Eso lo hicimos conjuntamente con la Secretaría de Innovación Pública. Con Sigenio A y Oficina Anticorrupción hicimos un programa de fortalecimiento a organismos públicos en materia de integridad y transparencia, y ahora estamos diseñando todo el plan de capacitación para provincias y municipios en materia de integridad y transparencia conjuntamente con la Oficina Anticorrupción. Y sobre todo sistematizamos la enorme cantidad de producción de normativa en diversos catálogos de normativas, de servicios, de acciones concretas que están a disposición de la ciudadanía, los catálogos de derechos y servicios esenciales sobre la pandemia, relacionados con el COVID-19, que eso lo hicimos y lo actualizamos cada 2 semanas, lo hicimos con todos nuestros referentes de la red, todo un proceso de guías para la planificación y seguimiento de la gestión, toda una guía de recomendaciones de buenas prácticas en la prestación de servicios digitalizados, que tiene que ver con ese programa que les mencionaba en el punto 3, todo lo que tiene que ver con
guías de fortalecimiento de la transparencia y la integridad de compras y contrataciones, que eso lo hicimos conjuntamente con CIGEN y con la Oficina Nacional de Contrataciones, y un catálogo jurídico de ética pública, integridad y transparencia que compila toda la normativa sobre la materia. Todo eso a disposición en la página de la Secretaría en Argentina Gov.ar. En materia de empleo público se trabajó realmente a destajo porque, bueno, les había contado al principio el enorme desafío que tuvo el Estado y que yo creo que con todos sus bemoles logró sacar la prueba bastante airosamente, al menos más o menos airoso como el sistema bancario, digamos, no peor que el sistema bancario, que fue reconvertirnos a trabajar de modo remoto de la noche a la mañana. Eso fue una prueba de que si el Estado fuera tan rígido como dicen algunos de sus detractores, tan burocrático, tan pesado, tan poco propenso al cambio, hubiera sido imposible. Nosotros veníamos ya ajustando toda la normativa que nos había dejado la gestión anterior en materia de designaciones transitorias y concursos, procedimientos de designaciones, regulaciones de licencias nuevas que tuvimos que hacer incluso a partir de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el tema de violencia de género. Pero a la par que hacíamos eso, tuvimos que elaborar toda una serie de recomendaciones para los que conducen equipos o para quienes integran equipos, para cómo se trabaja de manera remota. Y en el medio de eso diseñamos una encuesta que aplicamos en abril del año pasado y que nos permitió identificar cuáles eran los principales problemas que los trabajadores y trabajadoras del sector público identificaban en el trabajo remoto, las ventajas y las desventajas. Pero como una parte de esa administración pública siguió trabajando de modo presencial, aproximadamente un 25%, después eso se extendió al 35%, hacia fin de año, y ahora volvemos otra vez hacia un 20-25%, para todos los que están trabajando en manera presencial hubo que construir en el ámbito paritario, que además tuvo que reconvertirse al modo remoto también de trabajo, una comisión de condiciones de trabajo, CACIMAP, tuvo que redactar todos los protocolos, ya va por el 9º, para recomendar cómo trabajar en aquellos lugares en donde la administración pública tiene que seguir trabajando de manera presencial. A todo eso diseñamos todo un nuevo formato para cambiar la impronta de lo que era la idea del análisis de dotaciones que había traído la gestión anterior, con una impronta muy propia del management privado, donde lo que se buscaba era reducir al mínimo las dotaciones. Nosotros reconvertimos esa idea de dotación mínima hacia una idea de dotación óptima y a un análisis de la dotación que sea más allá de lo cuantitativo, que implique identificar perfiles por edad, por género, por formación, y que le permitan al organismo, y en eso le brindamos la asistencia técnica, ir diseñando las políticas para ir haciendo las correcciones, si son necesarios hacerlas en esa morfología actual, o bien, si no hay necesidad de hacer esa modificación, cómo sostener esto en el futuro. Y otra de las improntas muy novedosas, que nos llevó al principio bastante trabajo, pero que hoy ya está totalmente instalada, fue la coordinación de la política salarial para todo el sector público nacional. Nosotros desde la Secretaría participamos en todas las paritarias de los organismos públicos nacionales y de las empresas públicas. Y a partir de esa participación logramos empezar a, por lo menos, evitar que se propaguen algunas de las heterogeneidades que les mencionaba antes en materia de empleo público, pero también propiciar como criterios comunes, porque el sector público es uno, y la verdad que las condiciones de empleabilidad no pueden variar tanto como existen hoy en día de un organismo a otro. Entonces esa coordinación de la política salarial desde un lugar, en este caso la Secretaría, por indicación del jefe de gabinete, ha dado buenos resultados y además también ha fortalecido la posición del Estado empleador en la negociación colectiva, explicando y ayudando a los funcionarios a cerrar de manera exitosa las paritarias en cada uno de los lugares. Y finalmente, en materia de empleo público,
el plan de regularización de empleo público a través de una nueva plataforma que se llama Concursar 2.0 y todo lo que es la digitalización de trámites de promoción de grado y tramo, que obligatoriamente por la pandemia estamos haciendo todo de manera remota. El plan de regularización de empleo público es muy ambicioso. Nosotros el relevamiento que hicimos nos llevó a identificar que existen en la actualidad aproximadamente unas 28.000 personas que tienen más de 5 años de antigüedad en el sector público, en la Administración Pública Nacional, y no están concursadas, o sea, hay una violación directa ahí a la ley de empleo público que exige que ese ingreso y esa permanencia esté vinculada a la formalización a través de un concurso. Nosotros tomamos la decisión de avanzar con un proceso de concursos para aquellos que tengan más de 5 años de antigüedad, que va a ser en 3 años, este primer año para los de más de 10 años de antigüedad, y en los próximos 2 años, que son más o menos 10.000 personas este año, y en los próximos 2 años los 18.000 restantes que son de entre 5 y 10 años de antigüedad. Desafío grande que esperamos poder cumplir en muchos casos, moviendo barreras que las propias reparticiones generan o por resistencias burocráticas que vamos tratando de saldar, de las más insólitas. Por ejemplo, nosotros insistir todo el tiempo en que este es un proceso integralmente virtual y que lo diseñamos así para evitar el traslado de la gente y para despapelizar por completo el mecanismo, y direcciones de recursos humanos de algunos lugares que siguen pidiéndole a la gente que tiene que concursar que lleve los papeles a la dirección. Pero bueno, forma parte también de una cultura de capacitación y formación que hay que también instalar y redirigir. Toda la capacitación y formación que se hace a través del INAP, nosotros la hemos realizado de manera remota todo el año pasado, salvo el primer trimestre que hicimos algunos cursos presenciales. A partir del aislamiento, nosotros nos reconvertimos muy rápido a una oferta de cursada remota, en muchos casos autogestionada. Eso permitió, por ejemplo, hacer una implementación bastante rápida en la APN de la ley Micaela. También trabajar sin parar con el FOPECAP, o sea, ese fondo permanente de capacitación, en donde en un ámbito paritario de Estado empleador y sindicatos se van definiendo becas para estudiar distintas carreras, trabajando en paralelo con toda una generación de contenidos, una divulgación de contenidos, una apertura de líneas nuevas de investigación que articulen claramente con los contenidos de capacitación que se necesitan, y lo que les comentaba antes, este plan tan ambicioso de capacitación federal, que está construido conjuntamente con las provincias en el marco del Consejo Federal de la Función Pública, y que a través de 12 universidades nacionales nosotros estamos llevando a cabo en todo el país. Y para cerrar, algunas cuestiones de balance y perspectivas. La primera, que ya la fui enunciando, pero ahora es como que hacemos como un cierre y así ya abrimos a la discusión. La Administración Pública Nacional demostró con la pandemia que puede seguir funcionando adaptándose a condiciones de aislamiento que son necesarias tanto para prevenir la expansión de la epidemia dentro como fuera de la APN, y que eso se puede hacer brindando los servicios y bienes que se producen de manera presencial y remota. Y que eso se puede hacer incluso, en muchos casos, o la mayoría de los casos, con niveles de calidad bastante elevados, a pesar de estas condiciones tan críticas en las que estamos trabajando. Por otro lado, eso no quiere decir que nosotros descansemos en los laureles de, bueno, como logramos esa reconversión, sigamos. Como esto dura más de lo previsto, y va a ser duro seguir sosteniéndolo en las condiciones en que estamos, nosotros tenemos que trabajar sin parar en la corrección de los problemas que se derivan de esta modalidad de trabajo remoto.
porque tenemos que garantizar en todos los aspectos la salud de los trabajadores y trabajadoras del Estado, y además porque esto hace a la eficiencia y a la eficacia de las políticas públicas. Nosotros no creemos que haya duendes mágicos que hagan las cosas, como creen muchos de los que critican al Estado y siempre dicen, ¿para qué son tantos? ¿Para qué son tantos? Sí. Si supieran cuál es la magnitud de las cosas que hay que hacer para convertir una decisión política en un bien o un servicio concreto que le llegue a la ciudadanía. Todo eso sosteniendo la integralidad, la coordinación y la federalización de la acción pública. Son metas centrales para garantizarle los derechos a esa ciudadanía. Las herramientas de gestión electrónica nos dieron una posibilidad enorme para hacer el trabajo remoto, los indicadores que nosotros relevamos sobre el uso de estas herramientas nos dan una idea bastante clara de cuál fue el nivel de actividad que tuvo la APN, en algunos meses muy superior a iguales meses del año 2019, pero también sabemos que para el funcionamiento efectivo y eficiente de la administración pública, no necesitamos solamente casarnos con esas capacidades tecnológicas que indiscutiblemente tienen que estar, sino trabajamos a la par en ese fortalecimiento de las capacidades más blandas, que son las que tienen que ver con la formación y la capacitación de los recursos humanos, y la organización de esos procesos. Porque si solamente miramos el despliegue tecnológico, insisto, sin hacer un análisis más profundo de los procesos, lo que vamos a terminar haciendo es magnificando problemas que hoy capaz se ven menos, precisamente porque no estaban digitalizados los trámites. Un ejemplo muy concreto, yo no me acuerdo exactamente el número, pero creo que era como si les dijera que para hacer un trámite en una repartición pública, de esas que son las importantes que atienden a la ciudadanía, se necesitaba en el manual de operaciones, vimos que se necesitaban 118 pasos, o sea, había 118 pasos para la realización de un trámite de amplio espectro. Estaba todo muy ordenado, ese flujograma de los 118 pasos, imagínense digitalizar todo eso, o la mayor cantidad de esos pasos. Entonces nosotros dijimos, no vamos a digitalizar los 118 pasos, vamos a ver si efectivamente necesitamos 118 pasos. Porque muchas veces los pasos se construyen en un contexto y después hay una resistencia propia de la inercia burocrática a sostener esos 118 pasos cuando tal vez no es necesario ya sostenerlo. Y logramos hacer un achicamiento, a mi juicio todavía bastante insuficiente, de esos 118 pasos en unos 78, 80, no me acuerdo bien en cuántos quedaron, de los cuales la gran mayoría se lograron digitalizar. Pero a lo que me refiero es que no es solamente ponerle digitalización a los pasos, sino que hay que revisar otra vez ese circuito de pasos, porque si no, claro, después tardás 2 o 3 años en cumplir ese trámite. Si pasa por 118 lugares, es difícil. Por eso creo que la crisis en el fondo nos sigue, si bien sigue siendo una amenaza permanente, porque bueno, no está resuelta la crisis sanitaria, también a la vez es una oportunidad. Yo sé que decir esto hoy, que hay más de 20.000 casos, parece ridículo, pero nosotros tenemos que aprovechar este contexto para repensar la función pública, para ponerla en valor, para demostrar que somos capaces de dar respuestas adecuadas a los problemas más concretos que tiene la ciudadanía hoy, y que el empleado público, la empleada pública tiene que volver a recuperar ese orgullo de sentirse parte de algo que está contribuyendo con una gesta histórica, porque esto que estamos viviendo, los años de la pandemia van a quedar en todos los libros de historia, no tengo ninguna duda, y va a ser necesario recuperar esta épica, esta mística también para ayudar a seguir sosteniendo y mostrando todo el músculo que tiene y todo el corazón y todo el cerebro que tiene el sector público nacional. Así que, nada, era eso. Muchas gracias por escucharme. Creo que llegué justo con el tiempo. La idea era exponer 1 hora. Y bueno, ahora sí, totalmente dispuesta a entrar en el debate con ustedes.